Hola, bienvenidos a una nueva sesión de nuestra asignatura de Cálculo 2. Vamos a cargar la presentación. El día de hoy vamos a tratar el tema de funciones de dos variables. Lo vamos a introducir. Y en particular vamos a estar interesados en la gráfica de estas funciones que dependen ahora de dos variables independientes y de su dominio. Entonces nosotros en Cálculo 1 habíamos trabajado con funciones de una sola variable independiente, que las representábamos como y igual f de x. Entonces ahora vamos a tener dos variables independientes. Entonces en realidad vamos a tener una relación entre tres variables. Las dos independientes y el resultado, ¿no? Que es la dependiente. Entonces van a ocurrir cosas distintas a lo que estábamos habituados en el caso de las funciones de una variable independiente. Vamos a motivar el tema con unos ejemplos aquí preliminares. Vamos a considerar inicialmente un rectángulo. Un rectángulo que tiene largo, que identificamos con la variable x, y ancho, que lo identificamos entonces con la variable y. Si estamos interesados en obtener el área, la superficie del rectángulo, multiplicamos estas dos variables. Entonces la función área va a ser una función de dos variables independientes, x y y. El perímetro, que es la suma de los lados, se obtiene a través de esta fórmula, 2x más 2y, y nuevamente el perímetro es una función de dos variables independientes. ¿Okay? Necesitamos conocer el valor de x y el valor de y para obtener el perímetro. Lo mismo el valor de x y el valor de y para obtener el área. Un segundo ejemplo, un paralelepípedo, una caja. Ahora tenemos x largo, y ancho y z altura. Si queremos el volumen de esta caja, el volumen de este paralelepípedo, tenemos que multiplicar estas tres variables, x, y z. La función volumen es una función que depende entonces de tres variables independientes, x, y z. Otro ejemplo, una función que tiene una naturaleza ya más práctica, ¿no? Más aplicada, aparece en economía, que es la función de producción de Cobb-Douglas. Y ella sirve para modelar la producción Q de una fábrica, ¿okay? A través de esta expresión matemática que vemos acá. Entonces Q va a ser la variable dependiente, la que obtenemos cuando conocemos K y L. ¿Quién es K? K es la primera variable independiente, la cantidad de inversión de capital, y L es la segunda variable independiente que representa el tamaño de la fuerza laboral. A, alfa y beta son constantes, constantes positivas. Y entre alfa y beta se da esta relación. ¿Okay? La suma de esos dos exponentes, alfa y beta, da 1. Entonces, esta es la función de producción de Cobb-Douglas. Con esta función de producción ocurre algo interesante. Se da esta propiedad que aparece aquí en la observación. Pensemos aquí en una situación 1, donde tenemos un nivel de producción 1 que depende de una cantidad de inversión K1 y del tamaño de la fuerza laboral L1. Entonces vamos a pasar a una situación 2. Y esa situación 2 se relaciona con la primera de esta manera. Ahora, el tamaño de la fuerza laboral 2 va a ser el doble del que teníamos, 2 veces L1. Y la inversión de capital, K2, va a ser el doble de la que se había efectuado al inicio. Entonces, el nivel de producción Q2 para esta segunda situación, si ustedes van reemplazando por estas relaciones que tenemos acá, por estas relaciones, y van manipulando la fórmula de Cobb-Douglas, vamos a llegar a que Q2, el nivel de producción 2, va a ser 2 veces el primero, que es lo que tenemos aquí enmarcado en esta relación. La función de Cobb-Douglas entonces satisface esta propiedad, que lo que nos dice es, mira, si duplicamos el tamaño de la fuerza laboral y duplicamos la inversión de capital, entonces, como resultado, el nivel de producción también se va a duplicar. Entonces, ahora sí podemos definir formalmente lo que es una función de dos variables. Entonces,
por una función f de dos variables independientes, x y y, ¿okay? Es una regla que asigna a cada par ordenado x y y pertenecientes a un conjunto de exactamente un número real que denotaremos por z igual f de x y. Entonces aquí x y y son las variables independientes y z es el resultado. Entonces nosotros entramos con dos valores, ¿okay? Con el valor de x y con el valor de y salimos con un valor de z. Es el que obtenemos. X y y son la causa y z es el efecto, es la consecuencia. Este conjunto D, donde tomamos estos valores de x y de y, corresponde al dominio de la función f, ¿okay? Que vamos a denotar por donde f. Esto es el conjunto de todos los pares ordenados x y para los cuales la función f está definida, para los cuales la función f existe. Lo vamos a representar en notación de conjunto de esta manera. Entonces vamos a decir todos los pares ordenados pertenecientes a R2, ¿okay? Ahora es R2 porque son dos, donde, ¿okay? Para los cuales la función f existe, para los cuales la función f está definida. Eso es lo que representa el dominio de la función. En cálculo 1, nosotros decíamos que el dominio de la función era igual al conjunto de todas las x pertenecientes a R, ¿okay? Tales que, bueno, la función f estaba definida. Pero fíjense que hablábamos de un solo valor, ¿no? Una sola variable independiente. Entonces hay una diferencia en lo que es el dominio para el caso de las funciones de una variable, ¿no? La función se va a representar en un intervalo y aquí va a ser una región. ¿Okay? Eso lo vamos a ver con más detalle a continuación. Ok, vamos con la gráfica de una función de dos variables. Vamos a recordar lo que teníamos para el caso de las funciones de una sola variable independiente, ¿no? Que aquí la variable independiente x la estamos asociando con el color verde y la variable dependiente con el color azul. Entonces, tomamos un valor de x, que es un valor real, y obtenemos, a través de lo que haga la función sobre ese valor de x, un valor de y correspondiente. ¿Cómo es la gráfica de la función? Esa relación funcional, ¿cómo la podemos visualizar gráficamente? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, los dos ejes los disponemos en forma perpendicular entre sí. Entonces, como tenemos dos, R por R, hablamos del plano de R2. Aquí tomamos X, ¿okay? La variable independiente, y el resultado es Y. Y en el plano es que representamos la gráfica. El conjunto de estos puntos, ¿okay? Cuando X se está moviendo dentro del dominio, cuando X se mueve dentro del dominio, estos punticos, bueno, van cambiando porque obtenemos diferentes valores de Y. Ese efecto dinámico genera una curva en el plano. Entonces la gráfica de una función de una variable es una curva en el plano. La vemos en el plano. ¿Qué ocurre ahora para una función de dos variables independientes? Entonces tenemos x y y en verde, que son las variables independientes. Entonces tenemos un valor de x, un valor de y. La función actúa sobre ese par y genera un valor de z. El valor de z es un valor real. Entonces ahora tenemos tres rectas reales. ¿Cómo las relacionamos para obtener la gráfica? Entonces nuevamente las disponemos en forma perpendicular entre sí. Ahora tenemos tres. Entonces el resultado, R por R por R, es R3 y eso es lo que llamamos el espacio. ¿Okay? Cuando colocamos los tres ejes en forma perpendicular entre sí. Esta disposición de estos tres ejes no es fortuita, sigue una regla, obedece una regla, la regla de los dedos de la mano izquierda, donde el pulgar nos va a indicar hacia dónde va el eje Z positivo, el índice, el dedo índice, el eje Y positivo y el dedo medio, el eje X positivo. Entonces, esta regla nos permite entonces disponer
el sentido de los tres ejes. Entonces, aquí en verde, en que sería el plano aquí inferior XY, están los valores de la variable independiente. Entonces, la variable independiente o las variables independientes X y Y van a generar un valor Z en azul, que es el dependiente. Esos tres es lo que llamamos una terna. Entonces, fíjense, entramos con dos valores, con el valor de X y el valor de Y, que van a estar aquí en el plano inferior. Es ahí donde se va a constituir, donde se va a formar el dominio de la función, y para esos valores de X y Y obtenemos la imagen, el valor de Z correspondiente. Esta terna, estos tres valores de X, Y y Z, bueno, van a estar cambiando. Y el resultado va a generarnos la gráfica de la función de dos variables. Esa gráfica va a lucir de esta forma. ¿Okay? Va a ser entonces una superficie. La gráfica entonces de una función de una variable era una curva, se veía en el plano. La gráfica de una función de dos variables es una superficie y se visualiza en el espacio. Otro ejemplo de una superficie de una función de dos variables es este que vemos acá. Y aquí está más claro lo que serían los máximos y los mínimos. Entonces, en resumen, la gráfica de una función de dos variables la vamos a visualizar en R3, ¿okay? Y es una superficie. Vamos ahora con el otro punto que nos interesaba, que es el de dominio. El dominio de la función de dos variables. Entonces, el dominio son los valores de X y Y que están en R2, en el plano aquí inferior, esta región de amarillo, donde la función f está definida. Entonces, para estos valores de X y Y, en el dominio, les repito que es este plano X y Y, obtenemos el valor de la imagen, el valor de Z, y esa terna X, Y y Z, cuando la graficamos, nos da la superficie. ¿Okay? Que es lo que estamos viendo aquí en azul. Esta es la superficie y esta región D corresponde al dominio. Una observación, ya lo habíamos comentado antes, el dominio de las funciones de una variable es un intervalo en R y el dominio de las funciones de dos variables es una región en R2. Entonces, en un caso, trabajamos con la recta real, que la asociamos a la variable X, y el dominio, bueno, van a ser intervalos de esta forma, ¿no? Por ejemplo, de 3 a infinito. Entonces, con un corchete representábamos o denotábamos la inclusión y con un paréntesis cuando no estaba incluido el extremo, que es el caso de infinito. Entonces, de esta manera lucían los dominios de las funciones de una variable. Eran intervalos. En el caso de las funciones de dos variables, el dominio va a ser una región. Va a existir en el plano. Entonces, el dominio de una función de dos variables será una región en R2. En el plano. Ahora sí, vamos a ver un conjunto de ejemplos. Entonces, vamos a hallar el dominio, vamos a escribirlo en notación de conjunto y vamos a visualizarlo gráficamente en el plano XY, que es donde existe el dominio, que es el que involucra las dos variables independientes de la función, para varias funciones. Arrancamos con esta primera función. Cuando la analizamos nos damos cuenta, bueno, que X puede tomar cualquier valor, Y puede tomar cualquier valor, y F siempre va a existir. Entonces diremos que la función F está definida para cualquier valor real. Entonces, como no hay restricciones en el conjunto, ¿okay? En los valores de X y Y, decimos que el dominio va a ser todos los valores de X y Y en R2. Entonces, para cualquier valor de X y para cualquier valor de Y, bueno, vamos a tener que la región correspondiente al dominio es todo, la totalidad del plano XY. No hay ningún tipo de restricción. Entonces, el dominio es R2. Vamos con otro ejemplo. Ahora la función es esta, ¿no? La raíz
cuadrada de y menos x al cuadrado. Entonces las dos variables independientes, x y y, se relacionan de esta manera. Como tenemos una raíz cuadrada, nosotros sabemos que esta función estará definida cuando el radicando es mayor o igual que 0. ¿Okay? Esta raíz está definida cuando ocurre esta condición. En notación de conjunto diremos entonces que el dominio va a estar constituido por todos los pares XY en R2, pertenecientes a R2, tales que satisfacen esta relación. Y menos x al cuadrado mayor o igual que 0. Entonces manipulamos esta condición. ¿Okay? La expresamos de esta manera. Y mayor o igual que x al cuadrado. Y aquí recordamos que esto, para la condición de igualdad, y igual a x al cuadrado, corresponde a la gráfica de una parábola. ¿Okay? La gráfica sería una parábola, que es esto que tenemos aquí en negro, en el trazado continuo negro. Y mayor o igual que x al cuadrado son los valores que están por encima de la parábola. Entonces la región correspondiente a nuestro dominio es lo que estamos sombreado aquí. ¿Okay? Son los valores que incluyen a la parábola, tienen como frontera la parábola y están por encima. Vamos con otro ejemplo, un tercer ejemplo aquí de función. Entonces fíjense que a diferencia del anterior, ahora la raíz está en el denominador. Entonces para que esta función f esté definida, tenemos que garantizar que la raíz que está en el denominador sea estrictamente mayor que 0, ¿no? Su argumento, su radicando. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos tener en el denominador el valor 0. Recuérdense que la división por 0 entonces no está definida. El dominio de la función f, ahora en la notación de conjunto, bueno, van a ser todos los pares ordenados en R2, pertenecientes a R2, tales que se cumple esta condición. Entonces la diferencia con respecto a la región del ejemplo previo es que ahora la parábola no está incluida. La frontera parabólica de nuestra región no está incluida. En cálculo 2, donde aparecen regiones, vamos a representar la no pertenencia con este trazado discontinuo. Entonces, cuando aparezca el trazado discontinuo, eso va a representar no pertenencia. Cuando tengamos el trazado continuo, eso va a representar que sí pertenece. Que era lo que en cálculo 1, con los dominios en intervalos, representábamos con un paréntesis la no pertenencia o con un corchete la pertenencia. Otro ejemplo. Entonces ahora tenemos una función racional, un cociente aquí de polinomios que dependen de dos variables. Esta función f va a estar definida cuando no se da la división por 0. Entonces, ¿cuáles son los valores que hay que evitar? ¿Okay? Hay que evitar los valores que hacen 0 el denominador. Entonces, el dominio va a estar definido para todos los pares ordenados pertenecientes a R2 cuando el denominador 3x cuadrado más yx menos 3x es distinto de 0. Entonces, bueno, vamos a manipular esa condición, el denominador. Aquí sacamos factor común x. Entonces llegamos a esta expresión, el producto de x por este otro factor, 3x más y menos 3. Entonces aquí tenemos que x tiene que ser distinto de 0 y 3x más y menos 3 tiene que ser distinto de 0. Entonces x distinto de 0, recuérdense que si pensamos aquí en igualdad, x igual a 0, x igual a 0 corresponde a esta recta vertical, al eje de las y. Entonces, como x no puede ser 0, trazamos el eje de la y de esta manera discontinua, ¿no? Con segmentos cortos. Y tiene que ser distinto de menos 3x más 3. Esto corresponde a una recta, ¿no? Que tiene pendiente aquí menos 3, pendiente negativa. Por eso que tiene esta inclinación. Entonces, el dominio de la función son todos los valores de x y, excepto los que están sobre esta recta, el eje de ordenadas,
y los que están sobre esta recta, ¿no? Dependiente menos 3. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos el logaritmo neperiano de x por y. Esta función va a estar definida, vamos a escribirlo ya directamente, cuando el argumento del neperiano, este producto, es estrictamente mayor que 0. Entonces, fíjense que es estrictamente mayor que 0. O sea que x no puede ser 0, el eje de las y no puede ser 0, el eje de las x. Por eso es que el eje de las y aparece con trazado discontinuo en segmentos cortos y el eje de las x aparece igualmente en trazado discontinuo. Este producto es positivo cuando ambas variables son positivas, primer cuadrante. Y este producto también es positivo cuando ambas variables son negativas. Menos por menos nos va a dar más. Entonces, para el primer cuadrante y para el tercer cuadrante, este producto va a ser positivo. El neperiano va a dar un valor legal, por lo tanto la función va a existir. Entonces, esto que estamos viendo aquí, la totalidad del primer cuadrante, la totalidad del tercer cuadrante, sin permitir la existencia de los dos ejes coordenados, es el dominio de esta función. Vamos con otro ejemplo. Ahora tenemos el neperiano en el denominador. Entonces, esta función va a estar definida cuando el neperiano de y es distinto de 0. El denominador no puede ser 0. Y también cuando el argumento del neperiano es estrictamente mayor que 0. Entonces tenemos estas dos condiciones. La primera de ellas, neperiano de y distinto de 0, equivale a que la variable y tiene que ser diferente de 1. Entonces tenemos estas dos condiciones. Y mayor que 0, que es todo lo que está por encima del eje de las x, y y distinto de 1, que es esta recta horizontal. Aquí está la recta horizontal y igual a 1. La pintamos, la dibujamos con trazados en segmentos cortos para indicar que ella no pertenece. Y igualmente el eje de las x, y igual a 0, no pertenece. Entonces todo lo que está por encima del eje de las x, sin incluir el eje de las x, y exceptuando también la recta de esta horizontal, y igual a 1. Este sería el dominio de esta función. Un último ejemplo. Con esto cerramos. Entonces tenemos esta función racional, ¿no? Un cociente de polinomio. Y una raíz en el numerador. Entonces, esta función f va a estar definida para estas dos condiciones. El denominador no puede ser 0. X distinto de 0. Y el argumento, aquí, el radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, la primera condición, x distinto de 0, significa que el eje de las y no forma parte del dominio. Por eso lo representamos, lo dibujamos con segmentos cortos. Y esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9, cuando nosotros la identificamos, nos damos cuenta que esto es la ecuación de una circunferencia que está centrada en el origen y que tiene radio igual a 3, ¿no? En su frontera. Cuando lo resolvemos para una igualdad, tiene radio igual a 3. Cuando hablamos de mayor o igual que 3, es la zona que está alrededor de esta circunferencia. Entonces, el dominio es lo que estamos sombreado. Afuera de la circunferencia, ¿okay?, de radio igual a 3, se incluye el borde, se incluye la circunferencia y se saca también del dominio el eje de ordenadas, el eje de las y, el eje vertical, porque no podemos dividir por 0. Entonces, este sería el resultado. Y con esto terminamos estos ejemplos de cálculo del dominio de funciones de dos variables independientes. Entonces, aprovecho de despedirme de ustedes, de agradecer su atención y les deseo entonces que tengan un excelente día.